Muy bien. Son 7, muy bien. Quería estar segura de verlos a todos. Entonces, bueno, les puse un texto adicional. Teníamos, la clase pasada teníamos el texto de John Stuart Mill, el utilitarismo. Y les agregué otro texto de John Stuart Mill que se llama Sobre la libertad. Y son textos muy distintos. El utilitarismo es la presentación de la teoría moral del utilitarismo, y Sobre la libertad es un libro. De hecho, no les pido que lean el libro, nada más que lean la introducción. Es un libro que desarrolla muy bien la filosofía moral del utilitarismo. Y me interesa ver la introducción porque ahí explica las motivaciones generales de el principio del cual estábamos hablando la clase pasada, el principio de filosofía política general a todas las formas de liberalismo, que es el principio de neutralidad del Estado. ¿Alguien se acuerda qué dice este principio? Lo mencionamos en la clase anterior. ¿Qué dice el principio de neutralidad del Estado? Nadie lo quiere comentar. Bueno, a ver. Si tuvieron acceso al texto de Mill, al segundo, al que les agregué esta semana, habrán visto que él se da una motivación es una motivación general para escribir ese libro, ¿no? Para la temática del libro sobre la libertad, que es una defensa justamente de la libertad. Pero, ¿qué tipo de libertad? ¿En qué sentido de libertad? Sí, María de Lourdes. Bueno, lo que decía el principio de neutralidad es que nadie puede poner límites a las acciones de nadie, siempre y cuando éste no perjudique a nadie más, ¿no? Muy bien. Sí, está muy bien, es cierto, pero así como lo formulaste, está explicado para el individuo. El individuo no tiene que afectar la libertad de otros, ¿no? Pero el principio de neutralidad es un principio que defiende Mill para el Estado. Es un límite a la intervención del Estado en la libertad de los individuos. Entonces, él dice al principio del libro, voy a hablar de libertad, pero no del problema de la libertad en el sentido filosófico de si tenemos libre albedrío o no. Ese no es el problema del que me voy a ocupar. Dice, me voy a ocupar de la libertad civil, del problema de defender al individuo de la sociedad. Ese es el problema. ¿Y por qué dice defender al individuo de la sociedad y no dice directamente del Estado? En el fondo es que defender a los individuos del Estado, pero ¿por qué él dice de la sociedad? Porque él está en un contexto en donde dice, aunque estemos en democracia, aunque el régimen político actual sea la democracia y supuestamente la democracia sea el gobierno del pueblo, de cualquier modo, lo voy a decir un poco fuerte, pero es correcto, hay que defenderse del pueblo. Profesora, yo escribí... Ay, perdón. ¿Escribiste algo? Perdón. Sí, es que escribí algo de, bueno, no, en mi cuaderno, algo eso de que me llamó mucho la atención, eso de que, ¿por qué tendría que defenderse del mismo pueblo? Bueno, más o menos lo entiendo así, decía, la voluntad del pueblo significa en realidad la voluntad de la mayoría, o de aquellos que se consiguen aceptarse como la mayoría. Por consiguiente, el pueblo puede actuar en cuestión a reprimir
a una minoría parte de sí mismo, o sea, una minoría parte del mismo pueblo. Por eso también es necesario tomar precauciones o medidas en relación como si fuera cualquier otro tipo de abuso de poder. No sé si esté correcto. Efectivamente, sí, rescataste muy bien partes centrales de este discurso de él. Sí, es que eso me llamó la atención porque dije, bueno, ¿por qué se va a defender el pueblo del mismo pueblo, no? Bueno, me llamó mucho la atención eso. Vamos a discutir eso, es bien interesante. Recién dije, lo escribió él, pero recordé un punto interesante que tiene que ver quizás con las ideas liberales de Emil del momento, que es un libro que no escribió solo, lo escribió con la esposa. Es interesante. Lo escribieron los dos juntos y ella falleció antes de que lo publicaran, dice, falleció repentinamente. No sé de qué habrá fallecido, pero es interesante que, aunque salió a nombre de él, lo habían escrito los dos. Bueno, entonces voy a recordar algunas de las afirmaciones del discurso de la introducción, que está muy bien escrito, es muy bonito, digamos, es persuasivo. Y dice que antes, nunca dice cuándo, pero la idea es antes de la República, cuando había monarquías, cuando el poder del Estado o del gobernante se adquiría o por conquista o por sucesión. ¿Qué quiere sucesión? ¿Qué quiere decir sucesión? Quiere decir, pues, que se muere el rey y sigue el hijo, ¿no es cierto? Entonces, cuando los gobernantes no eran elegidos, él dice, había mucha teoría acerca de cómo limitar el poder. ¿Por qué? Pues porque el monarca o el conquistador no estaba interesado en el bienestar de la población. Entonces, tanto podía usar su poder contra las fuerzas externas, contra los enemigos externos, como contra el pueblo. Entonces, había que cuidarse del poder. Pero él dice, desde que el gobierno es electivo, no selectivo, desde que el gobierno es electivo, los filósofos dejaron de hacer teoría acerca de los límites del gobierno. ¿Por qué? Porque se supone que si el pueblo es el que está gobernando, entonces está gobernando para su propio beneficio. Entonces, dice, la gente ya no está haciendo teoría sobre cómo limitar el poder. Sin embargo, y no sé si lo decía por lo que estaba pasando en su momento o si más bien fue visionario, es claro que el pueblo no necesariamente resguarda los derechos de los individuos. Pensemos en cómo se forma el gobierno. ¿Cómo se forma el gobierno? Como en los hechos, ¿no? ¿Cómo votamos? ¿Cómo llega el presidente a presidente, los senadores a senadores, etcétera? ¿Cómo elegimos el gobierno? Pues por democracia, ¿no? Por votación, supuestamente. Sí, claro, pero dicho, solo esa parte suena medio romántico, ¿no? Todos votamos, nos autogobernamos y el pueblo se gobierna a sí mismo, al estilo de Rousseau, Locke y etcétera, que decían el pueblo firma el contrato social, le cede sus derechos al Estado y el Estado lo defiende y todos nos defendemos a todos y somos muy felices. Pero realmente eso no es exactamente lo que sucede. Lo que sucede es que el gobierno representativo tiene que usar un conjunto de herramientas para que elijamos el gobierno. Entonces, ¿cómo se hace para elegirlo? Aparecen partidos políticos. Los partidos políticos tienen propuestas de gobierno, pero también sabemos que cada partido político tiene sus propios intereses y que aunque hay una plataforma de ideas de cada partido político, la mayoría de los políticos, aunque tienen esa plataforma, también están buscando su propio beneficio personal están buscando que gane su partido, más bien que el bienestar de la población. Y sigamos
viendo cómo se desarrolla el proceso. Entonces hay un conjunto de personas que forman un partido político porque tienen la suficientemente cantidad de gente como para inscribirse como partidos políticos. Y ahora está el tema de las candidaturas independientes, pero siempre hay límites a quién puede postularse para un cargo político y además quienes se postulan para diputados, para senadores, no cualquier persona que uno se encuentra por la calle, sino la gente del partido, y los acomodan según quién conoce a quién. Y aunque se supone que estas personas están representando los intereses del pueblo, están en cierta medida sí tienen la obligación y la necesidad de defender la plataforma de su partido, porque les conviene, pero en cierta medida también están defendiendo los intereses de cada quien. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene altruismo limitado y su capacidad de defender valores comunitarios es relativamente limitada. Muy bien, entonces ahora supongamos que llega el momento de las elecciones, vamos y votamos. Muy bien, ¿qué cantidad de la población vota? Como mucho, un poquito más de la mitad, y es muchísimo. Por lo general, menos de la mayoría. Muy bien, entonces votamos. De los que votan, supongamos que vota el 50%. Hay varios partidos, entonces supongamos que hay una abrumadora mayoría que gana. ¿Qué quiere decir que gana la abrumadora mayoría? Quiere decir que gana a lo mejor el 60% de quién, de los que votaron. Por el 60% de los que votaron no es el 60% de la población, es el 60% de la mitad de la población. Y esto es como pues, 30%, digamos, o menos. 26% de la población. 26% de la población votó. Muy bien, entonces, ¿el pueblo se gobierna a sí mismo? Los que votaron son apenas un 25% de la población. Y además los que gobiernan, votados por este 25% de la población, no son ese porcentaje de la población, sino que son personas que pertenecen a partidos políticos y que aunque en parte están defendiendo los intereses de los votantes, en parte no, en parte están defendiendo sus propios intereses. Entonces, esta idea de que el pueblo se gobierna a sí mismo es más o menos mítica. Lo que tenemos que tener claro es que no es cierto que nos estamos gobernando. Es todo un sistema que es el mejor que tenemos, porque otros sistemas serían peores, pero sostener que la voluntad del pueblo es lo que está plasmada en la ley es bastante idealista. Muy bien. Ahora, supongamos que sí hay grandes mayorías que defienden algo, ¿no? Por ejemplo, pues en la última elección presidencial sabemos que hubo una abrumadora, no sé si abrumadora, pero una gran mayoría, más de la mitad votó al presidente actual. Y aunque hay muchísima gente que no votó, asumamos que la gente que no votó también simpatizaba. Entonces, supongamos que sí, que el presidente actual y el equipo actual, los diputados, los senadores que fueron votados, sí tienen el apoyo del pueblo. Entonces, aunque sabemos que son nada más una parte de la población, supongamos que sí están avalados por la mayoría. Ahora, preguntémonos la pregunta que se hace Stuart Mill en el libro. ¿Tiene derecho la mayoría a limitar la conducta de la minoría en aquellos aspectos en los cuales estén de desacuerdo?
Es decir, ¿puede la mayoría oprimir a la minoría? Como una cuestión de derecho moral, uno diría, pues no. Sin embargo, ¿qué lo evita? ¿Qué evita que la mayoría de la población diga, a partir de mañana, ejecutamos a los judíos? ¿Qué es lo que pasó en Alemania, no? Los judíos eran muchísimos, pero igual eran minoría. Bueno, para poner otro ejemplo no tan dramático, a partir de mañana o de la semana que viene, emitimos una ley según la cual cualquiera que tenga, a ver, ¿a quiénes quieren expulsar del país? ¿Quiénes les caen gordos? Vamos a expulsar a todos los rubios. Cualquiera que tenga ojos claros, fuera. Los corremos del país a partir de mañana. Solo quedan morenos en México. Los morenos son mayoría, somos mayoría, porque yo no tengo ojos claros, ¿no? Entonces yo me quedo. Y corremos a los que tienen ojos claros. ¿Por qué no? Si lo quiere la mayoría, ¿no es cierto? Escucho argumentos. Nadie quiere comentar. ¿Les parece correcto que la mayoría decida sobre la vida de las minorías? A ver el mundo. No, no, de hecho, es lo que Emil dice, ¿no? Que sería como un error. Y, pues no sé, es algo parecido al gobierno actual, ¿no? Que o sea, prácticamente hace algo y la mayoría de la gente dice que está bien, cuando podría ser que no es así, ¿no? Claro, la pregunta general es ¿por qué la mayoría tendría derechos sobre los demás? Piénsenlo en nuestro grupo, ¿no? A ver, somos 9 presentes acá. Entonces, supongamos que la mayoría de ustedes dice, no nos conviene empezar a las 4 porque nos queda muy pegada la clase anterior, entonces queremos empezar 4:30 y terminar 6:30. Queremos terminar media hora después. Y hay 3 que dicen, yo no puedo porque después tengo otra clase. Pero hay 6 que dicen, a nosotros nos conviene, vamos a votar. Entonces hay 6 que deciden empezar la clase media hora más tarde y hay 3 personas a las cuales terminan superponiéndoseles la clase esta con la que sigue porque pierden la votación. La pregunta es, ¿por qué la mayoría tendría derecho a decidir sobre los derechos de las minorías? Fíjense que es una pregunta acerca del sistema que tenemos, porque es lo que de hecho pasa. Todo se decide por mayoría. Y si tenemos suerte es mayoría absoluta, es decir, más de la mitad. Pero si no, son minorías, mayorías que no son absolutas, porque a lo mejor hay tres partidos, digamos, 3 opciones entre las cuales elegir. Entonces, el 40% elige una y el 20% la otra y el 20% la otra, entonces ganan el 40%, que es menos de la mayoría. Y así funciona el sistema, así funcionan la elección presidencial, la elección de senadores, diputados, así funcionan cómo se dicta una ley, así funcionan las sentencias dictadas por magistrados, es decir, cuando hay
3 jueces o 5 jueces, también se decide por mayoría. Pero también se supone que hay algunas directrices, ¿no, profesora? Algunas leyes, no sé, o normas que no se pueden infringir, aunque haya una mayoría que determine algo. Muy bien, justo eso es lo que está defendiendo, lo que está argumentando Stuart Mill. Su argumento es, la mayoría es peligrosa, es decir, los seres humanos tienen derechos. ¿Qué derechos tienen? Básicamente el derecho a la libertad. Y este derecho está en riesgo porque aunque el gobierno democrático es el mejor que tenemos, sin embargo, no necesariamente produce justicia. Es más probable que tome decisiones justas que si fuera una monarquía. ¿Por qué? Porque por lo menos el pueblo está eligiendo a sus representantes. Pero en los hechos, los que llegan al gobierno son los que están, en el mejor de los casos, avalados por una gran mayoría. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, no es una gran mayoría. Es una parte de la población. Si hacemos la cuenta como vimos, considerando que es una parte de los que votaron, podría llegar a ser un 20, un 30%, cuando hay mucha votación y cuando es una mayoría importante. Entonces, aunque es cierto que es más probable que haya buenas leyes, porque hay una parte de la población que sí está representada, lo cierto es que existe el riesgo de que la mayoría viole derechos de la minoría. Y por eso es que es necesario, y esto es lo que él está defendiendo, es necesario ponerle límites al gobierno. Entonces, cuando tú decías, hay ciertos lineamientos, ¿no? Justo esto es lo que está defendiendo John Stuart Mill. Lo que está defendiendo es que debe haber límites. Que hasta ese momento los teóricos habían dejado de preguntarse por los límites del poder, porque esto parecía menos necesario, porque en un sistema democrático, supuestamente el gobierno es representativo y la población se está gobernando a sí misma. Sin embargo, hay muchas razones para desconfiar del pueblo. Y da muchos argumentos. Algunos de los cuales son bien interesantes porque tienen que ver con un análisis de la psicología del ser humano. Él dice, la gente por lo general procede por razones emotivas. Aunque se pueden dar razones, muchas veces la gente toma decisiones simplemente por lo que prefiere. Y la gente muchas veces prefiere de manera no reflexiva algo. A ver, ¿qué me pusieron aquí? Dice el autor John Stuart, la lucha entre la libertad y la autoridad es el rasgo más saliente de la época, de las épocas históricas que nos son familiares en las historias de Grecia y Roma e Inglaterra. Sí, él dice, en Grecia y Roma, Inglaterra, pero la idea es antes, ¿cuándo antes? En la monarquía o en el imperio. El problema de ponerle límites al poder tenía que ver con que el poder estaba separado del pueblo, entonces estaba viendo por sus propios intereses, no por los intereses del pueblo. Pero él dice, cuando después de la Revolución Francesa, cuando se supone que hay repúblicas, llegamos a sistemas democráticos, él dice en la mayor parte de Europa, trasladémoslo a la actualidad, ya no hay monarquía, digamos, de nombre, ¿no? Hay monarquía parlamentaria en algunos países. En Inglaterra todavía, aquí no.
Entonces, dice, los teóricos dejaron de preocuparse por los límites del poder, pero él dice, hay que ponerle límites al poder. ¿Por qué? Porque el pueblo no necesariamente es justo, porque la gente muchas veces no toma las decisiones basadas en principios de justicia. Y lo que él dice es, lo que es muy común en la conciencia de la gente, y sobre todo, me imagino yo en la época de él, en donde el pensamiento de la población era básicamente religioso, la gente toma decisiones basadas en una concepción perfeccionista. ¿Qué es una concepción perfeccionista? Es pensar que hay mejores formas de vida, que hay unas formas de vivir que son mejores que otras. Por ejemplo, es mejor ser un buen cristiano o un buen anglicano en Inglaterra, o es mejor ser una persona virtuosa, y si otra persona no es virtuosa, entonces puede haber razones para que el Estado dicte normas mediante las cuales promueve que la población sea virtuosa. Y él dice, esto a lo mejor tenía sentido en pequeños estados como las polis griegas, en donde formaba parte, digamos, de la identidad de la comunidad, el que la población fuera virtuosa. No lo dice exactamente así, pero si uno piensa en la concepción política de Aristóteles, él sí creía que ser un ciudadano virtuoso era lo más importante y que el valor del ciudadano consistía en ser políticamente correcto, es decir, cumplir la función en la sociedad. Y que entonces había razones para que el Estado se preocupara porque los individuos fueran virtuosos. Dice Xochitl, se entendía por libertad la protección contra la tiranía de los gobernantes políticos, claro. Entonces él dice, este problema sigue siendo actual, es posible que llegara a ejercerse una tiranía de la mayoría, porque la mayoría podría tener ciertos ideales y tratar de imponerlos sobre los demás. Piensen, por ejemplo, en una mayoría religiosa frente a minorías religiosas. Eso es exactamente lo que pasa en algunos países del Medio Oriente, que son países en donde la mayor parte de la población, por ejemplo, el 99% de la gente en Pakistán, o no sé, a lo mejor menos, son musulmanes, ¿no? ¿Y qué pasa con todos los hindúes que hay? Saben que Pakistán se separó de la India hace no sé cuántos años, digamos 50 años. Se separó de la India y eso quiere decir que, ¿por qué se separó? Se separó para hacer una república islámica, se llama República Islámica de Pakistán. Pero quedaron un montón de hindúes en Pakistán. ¿Qué pasaría si uno decidiera desde el gobierno decidir que toda la población tiene que ser musulmana? ¿Lo puede decidir la mayoría? John Stuart Mill diría, hay que tener cuidado de que esto no pase. Bueno, y como cuestión de hecho les digo que no pasa porque de hecho no es obligatorio ser musulmán. Conviven musulmanes con hindúes en Pakistán. Pero en cambio hay otras minorías que la gente no las acepta. Básicamente no acepta judíos y cristianos más o menos son bastante discriminados, pero digamos por lo menos no los lincharían en la calle si se los encuentran. Pero la gente, como cuestión, digamos, de hecho psicológico empírico, puede ser muy intolerante. Sobre todo cuando tiene estas ideologías religiosas tan, digamos, tan incorporadas. Entonces, hay que cuidar a las minorías
de la intolerancia de las mayorías. Entonces él dice, tenemos que poner ciertos límites. ¿Y cuáles son estos límites? Y aquí es donde propone su principio de libertad. ¿Cómo resguardo la libertad de los individuos frente a las preferencias de la mayoría? Él dice, no son razones, son meras preferencias. La gente puede preferir que los demás sean todos cristianos, o sean anglicanos, o sean, o tengan sean virtuosos en alguna concepción de la virtud. Y si uno no pone límites a lo que es función del Estado y lo que no, podría darse el caso de que una mayoría oprimiera a una minoría. ¿Qué querría decir oprimir? Sería inmiscuirse, intervenir en áreas que él considera que tienen que ser libres para todos los individuos. Es decir, tiene que haber un área de la libertad, tiene que haber un área de la conducta del individuo en donde nadie puede meterse. Ni el Estado, ni la mayoría, ni el vecino, pero sobre todo el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es poderoso. La mayoría, que es la que está en el gobierno, tiene el poder del Estado y entonces podría dictar leyes que limitaran la libertad de los individuos. Entonces él dice, hay cierta extensión de la libertad que tenemos que aclarar bien para poner un límite más allá del cual la vida de los individuos no es cuestión del Estado, no es función del Estado. Entonces hace una distinción que hasta ese momento no estaba, empezaron a hacer los liberales, entre la vida privada y lo que no es vida privada. Y en la vida privada nadie se puede meter. Y en particular no se pueden dictar leyes que interfieran en la vida privada de los individuos. ¿Y cuál sería esta área? ¿Cuál es el área privada? A ver, ahí sí, díganme ustedes. Es lo que Mill señala como libertad de conciencia, ¿no? Libertad de pensar y libertad de sentir, de opiniones, sentimientos, creo. Sí, él define algunas libertades y a lo largo del libro pues, las va desarrollando, ¿no? Pero sí las menciona. La idea general es que el individuo es libre siempre y cuando no perjudique a otros. ¿Por qué la libertad es esta? Es la libertad de no perjudicar a otros. ¿Qué implica esto? Esto implica, por ejemplo, que uno sí se puede perjudicar a uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno es libre, el concepto de libertad que él está defendiendo es la libertad de decidir sobre la vida de uno mismo. Y también cómo organizar la vida de uno mismo con la familia, por supuesto. No está pensando que uno esté aislado, que uno no forme parte de la sociedad, que uno no sea un ciudadano y demás. Lo que está diciendo es que uno es libre de decidir acerca de sí mismo siempre y cuando no perjudique a nadie. Y esto implica que si uno elige mal para sí mismo, si uno elige ser una persona que según los estándares de la población, de los demás, o según alguna teoría de la virtud, uno no es virtuoso, no es cosa del Estado. Entonces, podemos acá encontrar en este texto de Mill, que es un texto, podemos decir, seminal, es un texto central en la filosofía política. ¿Por qué? Porque está presentando conceptos, formas de delimitar la función del Estado que se van a mantener en todo el liberalismo, incluyendo el actual. Esta idea
de que el liberalismo se opone a lo que él llama el perfeccionismo. El Estado no tiene como función hacer, promover que los ciudadanos sean perfectos en ningún sentido de perfección moral o religiosa o de lo que sea. El Estado no tiene que producir ciudadanos perfectos, ni siquiera buenos ciudadanos. El bien de los individuos no es cosa del Estado. El bien en el sentido de que sean buenas personas. El bienestar sí, eso sí, pero no que sean personas moralmente valiosas. Eso no es función del Estado. Entonces, el Estado no tiene que promover la perfección del individuo. Lo que tiene que hacer el Estado es regular la sociedad, ver que los individuos en ese contexto alcancen el bien personal que cada uno elija, regular, darle a los individuos el contexto en donde puedan desarrollar su libertad. Entonces, el Estado va a considerarse un instrumento para que los individuos se desarrollen su libertad. En lugar de estar los individuos al servicio del Estado, el Estado empieza a considerarse una herramienta para el bienestar de los individuos. Y el Estado tiene que proporcionar un contexto en el cual los individuos desarrollen su libertad. Esto no quiere decir que no pueda haber concepciones de la virtud que sean correctas y otras incorrectas, o que haya una religión verdadera. El tema es que no es cosa del Estado meterse en eso. El Estado no tiene que buscar la verdad, por ejemplo, la verdad espiritual. No es función del Estado. El Estado no tiene que buscar que los ciudadanos sean virtuosos, sino que el individuo es libre de buscar, si quiere, la verdad espiritual, de buscar la virtud, de perfeccionarse a sí mismo, pero también es libre de no hacerlo. Entonces, el límite lo pone en perjudicar a otros. Si alguien no perjudica a otros, esa conducta es privada y el Estado no puede regularla. Entonces, siguiendo esta línea de no perjudicar a otros, se pregunta, ¿y cuáles son los derechos que esto implica? Antes que nada, como me dijo, ya no me acuerdo quién me lo dijo, Edmundo me parece, sí, Edmundo. O Roberto, perdonen, pues ya me confundí. ¿Quién me dijo? Lo de la libertad de conciencia. La primera libertad es la libertad de conciencia. Cada quien puede pensar lo que quiera. Uno diría, pues sí, dentro de la mente uno puede pensar lo que quiera. Bueno, pero no es solo dentro de la mente. La libertad de conciencia se extiende a la libertad de expresión. La libertad de expresión es la extensión natural de la libertad de conciencia. Libertad de conciencia y libertad de pensamiento es lo mismo, tener las ideas, las creencias que pueden ser religiosas, pueden ser científicas, pueden ser concepciones políticas, cada quien puede tener las ideas que quiera y puede defenderlas. Libertad de pensamiento y de conciencia va atado a libertad de expresión. Y él dice, y aunque en algunas circunstancias podría ser que por medio de la libertad de expresión se ofendiera a alguien, es decir, se hiciera mal uso de la libertad de expresión y uno atacara, ofendiera, injuriara a algunas otras personas, es cierto que esto es incorrecto, pero hay que limitarlo lo menos posible porque la libertad de expresión es necesaria para el desarrollo de la libertad de pensamiento. Entonces tiene que permitirse que la gente pueda argumentar, expresar, defender sus ideas
de la manera más extensa posible. Y la tercera libertad que él menciona, asociada a estas dos, es la libertad de asociación. ¿Por qué? Porque para defender las ideas y ponerlas en práctica, y para que la gente pueda desarrollar sus ideas, discutirlas, argumentarlas socialmente, necesita poder asociarse, reunirse. Y estas son, creo que las tres que menciona en la introducción. No quiere decir que sean las únicas libertades, pero son libertades muy básicas. Y por supuesto, las libertades, bueno, hay otras libertades que son básicas, pero digamos, estas son las que en ese momento él encuentra más importante poner de manifiesto, porque en realidad él se está peleando con la intolerancia religiosa. Eso es lo que él está enfrentando. Él está enfrentando sociedades que tienen sistemas religiosos muy defendidos, digamos, de manera muy fuerte por la sociedad, y entonces es muy fácil encontrar que unos grupos religiosos ataquen a otros, es decir, la intolerancia, el problema de la intolerancia. Bueno, este es el argumento central. En este momento doy lugar, abro preguntas, comentarios, lo que quieran decir. ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? No están ni en desacuerdo, ni en desacuerdo. Profesora, yo tengo una duda, bueno, no sé si bueno, con ya lo expuesto ahorita, podría decirse que entonces tendría que verse como, ay, es que ya se me fue la idea, pero bueno, es que yo lo había visto como, esto podría ser como un argumento moral, esto que está diciendo, Mil. Claro, sí, son argumentaciones morales, claro que es moral. Ok, entonces, entonces esto podría consistir, pero entonces esto sería un poco problemático porque podría consistir en ver si los beneficios superan los costos, nada más, ¿no? O sea que la moral tendría que traducirse como a un sistema de costo-beneficio. ¿En No qué sé, sentido? en el sentido de que, oye, es que ya no sé cómo lo planteé. O sea, ayer según ya lo había yo armado, pero resulta que ya me confundí. Sí, o sea, Costo y beneficio. ¿Cuáles serían los costos y beneficios? Déjenme armarlo, a ver, espérame, ahorita le vuelvo a decir, espérame. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, mientras Roberto arma su argumento, voy a volver al tema de que Stuart Mill es utilitarista. Eso no lo mencioné en todo el argumento de hoy. El principio de neutralidad del Estado no es propio del utilitarismo, sino que, aunque lo propone el utilitarismo, lo defienden después todos los liberalismos posteriores. ¿Por qué? Porque todos defienden la libertad. Los liberalismos defienden la libertad. Entonces, voy a volver al tema de que es una propuesta utilitarista y voy a explicar, a ver, dos cosas. Bueno, voy a explicar
¿cómo se vincula este principio con el utilitarismo? Y segundo, voy a explicar por qué el utilitarismo es una teoría individualista. Estas dos cosas voy a explicar. ¿Y alguien había levantado la mano? Mario de Jesús. Sí, bueno, aquí pensando, maestra, sobre esta cuestión de que el Estado no debe de inmiscuirse en las cuestiones del individuo, de la libertad del individuo, me viene a la mente, por ejemplo, esta cuestión de la educación obligatoria, ¿no? Por ejemplo, que quizás haya cuestiones que abonen a esta cuestión del bienestar del individuo, ¿no? A lo mejor hay algunas cosas que ahí se irían como en contra, porque si alguien dice, pues yo no quiero estudiar, ¿no? A lo mejor, ¿y por qué hay una educación que es obligatoria, ¿no? Entonces, quizás sí haya algunas cuestiones que vayan en contra de la libertad, pero en favor del bienestar del individuo. Muy bien. A ver, alguien, creo que eso se lo pueden contestar. ¿Pueden ustedes tener una idea de por qué el liberalismo podría defender la educación obligatoria? ¿Alguien tiene alguna idea? Tiene que ver con algo que él dice en la introducción, pero, y que no puse, no lo mencioné, porque, bueno, hay cosas que defiende él que son indefendibles, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dice es que no cualquier pueblo está lo suficientemente maduro como para una democracia, como para un gobierno representativo. Él dice, cuando los pueblos están muy atrasados, son ignorantes, todavía no tienen autonomía, en esos pueblos se justificaría el despotismo. Por supuesto que tiene ideas incorrectas, retrógradas acerca de lo que hace, de qué cosa hace a un individuo autónomo. Eso era falso en el momento en que lo decía y no lo quise mencionar porque, bueno, es un error de su teoría y no quería basarme en lo peor, sino tomar lo bueno. Pero esto lo podemos extender al individuo, ¿no? Los individuos, ¿cuándo son autónomos? No son autónomos cuando tienen 3 años. Cuando son 3 años, tienen 3 años, no son libres. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para decidir. ¿Por qué? Porque todavía no saben que si meten la mano en el enchufe se van a electrocutar, porque no saben que si se ponen la capa roja y saltan del tercer piso se van a matar, porque no saben que si toman insecticida se van a morir, ¿no? Entonces, los niños muy pequeños no son autónomos, la autonomía se va desarrollando, y esto explica por qué cuando son pequeños, imponerles obligaciones no va en contra de su libertad. ¿Por qué? Porque necesitan desarrollar su autonomía. Uno necesita capacitarse para ser libre. Y la educación obligatoria, la idea que tienen los liberales es que la educación obligatoria lo que tiene que hacer es enseñarle al individuo a ser autónomo. Por eso, la educación obligatoria para un liberal no es cualquier educación, tiene que ser educación liberal. Es decir, no puedo darle una determinada dogma religioso, es la tesis del Estado laico. La tesis del Estado laico no es la tesis del Estado ateo, no le tengo que enseñar al niño una religión en particular, pero eso no quiere decir que tenga que prohibirle las religiones. El niño no aprenderá religión en la escuela, pero si en la escuela aprende a ser autónomo, elegirá su sistema religioso, su sistema de valores, si quiere o no quiere estudiar, pero cuando sea adulto.
Entonces, la educación obligatoria sí sería admisible y de hecho se supone que promueve la libertad. ¿Por qué? Porque promueve que el individuo desarrolle su autonomía, que sea. ¿Qué se necesita para desarrollar la autonomía? Se necesita tener conocimiento, tener una buena capacidad argumentativa, ser, bueno, pues capaz de decidir autónomamente en qué creer y en qué no. Entonces, la educación obligatoria no sería antiliberal siempre y cuando primero pues, fueran menores de edad. Es decir, no tuvieran la capacidad para decidir libremente si quieren estudiar o no. Y segundo, tiene que ser una educación liberal. No le puedo enseñar ningún dogma. Básicamente le tengo que enseñar a reflexionar. Entonces, la educación que un liberal defendería estaría siempre en contra de una educación perfeccionista. Es decir, de que el Estado enseñara ideales de virtud. ¿Por qué? Porque no es función del Estado. Tendría que enseñarle a la gente a ser autónoma, a elegir sus propios valores, pero no se los tiene que dar. ¿Sí se entiende cuál es el argumento? ¿Sí? Sí. Sí, profesora. Y ahora me ¿Y viene está? ¿Cómo? Digo que me viene a la mente otro ejemplo ahorita que se me ocurrió, y justo que tiene una poca de actualidad, sobre la cuestión esta de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Que hay quienes dicen, yo ejerzo mi libertad y no me quiero vacunar, ¿no? Y hay una serie de vacunas, que hay una cantidad de vacunación, hay gente que dice, yo me vacuna, y a mí yo ejerzo mi libertad y no me vacuno, ¿no? Entonces ahí el Estado, dentro de sus funciones, sería pertinente que interviniera en este caso para que sea obligatorio cierto tipo de vacuna o no. Igual argumentando la cuestión esta del bienestar del individuo. Buena pregunta. ¿Qué creen los demás? ¿Puede el Estado obligarnos a vacunarnos contra el COVID? No, yo creo que no. Bueno, es que, por ejemplo, yo tengo un caso, tengo un tío que hace unos años sufrió un síndrome que se llama Guillain-Barré, que se lo provocó la vacuna de la influenza. Entonces, a partir de su recuperación, él tiene prohibido aplicarse cualquier vacuna. Entonces, si en este caso a él lo obligaran a vacunarse, sería o sea, lo perjudicaría en lugar de beneficiarlo, ¿no? Ok, ¿los demás qué piensan? Yo creo, perdón, profesor, yo creo que en un estado liberal, sería como un tipo de paternalismo y algunas teorías libertarias no estarían de acuerdo en eso. ¿Y otras sí? Otras sí, no, pues, no sé. Bueno, es que se me viene el caso de Nozick, de Robert Nozick, entonces él les diría que no, porque es un tipo como de paternalismo, el que el Estado te obligara a ponerte la vacuna, por ejemplo. Ok. Voy a hacer una distinción teórica entre perfeccionismo y paternalismo. No es lo mismo perfeccionismo y paternalismo. Perfeccionismo es la imposición de un ideal de virtud, un ideal valorativo. El perfeccionismo presupone que hay sistemas de valores correctos o que aunque no sean correctos, por alguna razón el Estado tiene derecho de imponerlos. Eso es perfeccionismo. Por ejemplo, un Estado religioso, un Estado que enseñara catequesis desde la primaria, eso sería un Estado perfeccionista.
¿Qué es el paternalismo? El paternalismo es la imposición de ciertas conductas o de ciertas medidas, pero no para que el individuo sea más perfecto, no para conseguir una sociedad virtuosa, sino para ayudarle a los individuos a cumplir sus propios planes de vida o desarrollar sus propios planes de vida o expandir su propia libertad o defender al propio individuo de los peligros de una sociedad que podría coartarle su propia libertad. Entonces, el paternalismo, en lugar de imponer un plan de vida, sí son restricciones, pero que están puestas para ayudar al individuo a su propio plan de vida que eligió él. En cambio, en el perfeccionismo, le imponen a uno un plan de vida que uno no eligió. El estado religioso, por ejemplo, supongamos que me enseñan la Biblia desde el jardín de infantes, durante toda la secundaria. Eso es perfeccionismo. Me están obligando o me están transmitiendo, a lo mejor no coactivamente, porque no necesariamente yo me opongo o mi familia se opone, pero me están transmitiendo ciertos ideales de virtud, no los estoy eligiendo. En cambio, hay ciertas medidas que no son perfeccionistas, porque no son para darme un ideal de virtud, sino que son para ayudarme a desarrollarme como individuo libre. Y esto es la educación liberal. Si a mí en la escuela me enseñan a sumar, multiplicar, me enseñan reglas gramaticales, me enseñan un poco de biología, un poco de anatomía, me enseñan, no sé, ciencias sociales, me enseñan instrucción cívica, no sé, ya no sé cuáles son las materias de la escuela, historia, geografía. No me están dando herramientas para que yo pueda ir elaborando mi propio plan de vida. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna? El tema con la vacuna es que no es una acción privada. ¿Por qué? No es una acción privada porque si yo no me vacuno, daño a los demás porque los estoy poniendo en riesgo. Entonces, si la vacuna no me perjudica, y ahí estoy dejando de lado el caso de la persona que no se puede vacunar porque le hace mal. Por supuesto que si a uno le hace mal, no se tiene que vacunar. Pero en la mayoría de los casos, siendo una enfermedad altamente contagiosa y con un alto grado de mortalidad, no vacunarse pone en riesgo a todos los demás. Entonces, es un caso en donde claramente no es una acción privada. Dice Edmundo, algo curioso que pasó fue el toque de queda o estado de excepción en algunos países por el COVID. Creo que el Estado no podría obligar a vacunarse a las personas, pero sí sería su responsabilidad vacunar al mayor número de personas posibles, tal vez por principio utilitarista de maximizar la felicidad para que la gente no muera por el virus. El coronavirus es una enfermedad infecciosa. Sí. Bueno, lo cierto es que el caso del COVID es un caso claro en donde el Estado sí puede intervenir, porque no es una acción privada, y no es una acción privada porque daña a otros. En este caso es una omisión privada. Si yo no me vacuno, pongo en riesgo a mucha gente. Sin embargo, el gobierno acá lo está manejando con mucho cuidado, no quiere obligar a nadie, pero no quiere obligar porque yo creo que porque tiene miedo de que lo consideren autoritario, pero estaría perfectamente justificado. Acá el gobierno ni siquiera se animó a poner multas cuando la gente hace reuniones multitudinarias, hace fiestas en las casas y un montón de cosas que aumentaron muchísimo los contagios. En las fiestas de fin de año se dispararon los contagios una barbaridad. ¿Por qué? Porque la gente no sigue las reglas. ¿Por qué? Porque
tiene ganas de contarse con la familia, ir a ver a la abuelita, comprarle regalos a todo el mundo y además se encuentran, se abrazan, se besan y les importa un cuerno el tema del coronavirus, porque, no sé, porque confían en que a mí no me va a pasar. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que se expandió muchísimo la epidemia en las fiestas de diciembre. ¿Tenía el gobierno el derecho de intervenir? Yo creo que claramente sí lo tenía. Hubiera evitado un montón de muertes. Y las personas que no se contagiaron tuvieron suerte, a lo mejor están muy contentas porque fueron, visitaron a sus familiares, se encontraron con un montón de gente y a lo mejor ellos no se enfermaron, pero otros que estaban en la misma fiesta sí, y se murieron ellos y toda su familia. Y la causa fue que la gente libremente quiso ejercer el derecho a la libertad de reunión. Dice, yo tengo conocidos que en este momento están intubados por el coronavirus y otros ya fallecieron. Todos conocemos gente que se murió. Gente que se murió y que se le murió a toda la familia. Entonces, pues yo creo que uno en este caso no es libre. Sí es libre de otras vacunas que no son de virus muy contagiosos. Porque pues sí, las vacunas podrían llegar a tener efectos secundarios, aunque la mayoría de las veces nada más nos puede dar un poquito de fiebre, pero el riesgo pequeño de una persona que está saludable y que no tiene ningún antecedente de reacción alérgica a otra vacuna o algo por el estilo, sí se justifica que le obliguen a uno a vacunarse. Seguramente no que lo ataran y lo vacunaran a la fuerza, pero sí que le pusieran una multa o algún otro tipo de medida que promoviera que uno sí se vacunara. Pero no aplicaría incluso para otras enfermedades que no son tan contagiosas, pero el hecho de que no sean contagiosas no implica que no puedan afectar a otras personas, ¿no? Es un tema delicado hacer el cálculo. Porque si puede llegar a afectar a otras personas, pero la probabilidad es baja, entonces vuelve a tener prioridad la libertad, porque para uno puede llegar a ser importante. Si yo tuviera por alguna razón que tiene que ver, no sé, con que yo creo en estas cosas de, no sé, de que las vacunas son antinaturales, no sé, y creo en la homeopatía y las vibraciones y las energías, y voy con el chamán, yo creo que uno puede tener creencias que son irracionales, pero que son las de uno. Y uno tiene derecho a tenerlas. Entonces, si yo no me quiero vacunar por alguna cuestión de principio, o por razones religiosas, por lo que sea, ¿no? O porque en mi tribu, pues, creemos en los espíritus y en rezarle a los ancestros, entonces yo no me quiero vacunar. Y si no hay un alto riesgo para los demás, eso vuelve a ser un acto privado. Deja de ser privado cuando el riesgo para los demás es alto. Pero si el riesgo es bajo, eso sigue siendo una de las acciones privadas de los seres humanos. Ahora, lo que no puedo decidir es no vacunar a mis hijos, porque mis hijos sí son terceros. A ellos no les puedo poner en peligro. La gente que dice, no, las vacunas hacen mal y entonces no vacuno a mi hijo contra nada. Y después los niños se mueren de cualquier cosa. Ese es un caso de negligencia de los padres y ahí sí se les podría obligar a los padres. Pero es un tema delicado el de la paternidad, porque por lo general se piensa que meterse en las decisiones de los padres sobre los hijos es involucrarse en la vida privada, y se piensa, por ejemplo, que los padres tienen derecho a llevar a los niños a una escuela religiosa. Entonces el Estado no está imponiendo la religión, pero los padres sí. Dice, conozco personas que no se quieren vacunar porque piensan que la vacuna es para matar las personas. Bueno, la gente tiene derecho a ser ignorante, pero
el Estado puede imponerse sobre esa ignorancia cuando la ignorancia es peligrosa. Yo también puedo creer que si le clava un cuchillo a alguien en el corazón no le va a pasar nada, pero el Estado tiene derecho a prohibirme que lo haga, aunque yo crea que es inocuo. Porque Oiga, aunque profesora, yo crea que es inocuo, no lo es. Sí. o sea, ¿usted cree que realmente la gente tiene derecho a ser ignorante? Sí. La gente tiene, yo lo siento, pero es una de las libertades de la gente. No le conviene, porque cuando uno tiene ciertos grados de ignorancia, por ejemplo, una grave, digamos, discapacidad en algunas personas es que no vayan a la escuela primaria. Hay mucha gente que no va a la primaria y de cualquier modo tiene una capacidad plena para entenderse con los demás, aunque no sepa leer y escribir, aprenden igual a sumar y no tienen ningún problema para desarrollarse en sociedad. Pero, en general, la falta de conocimientos generales le quita a uno libertad, le quita a uno capacidades. Entonces, no es que uno no tenga derecho a ser ignorante. Si uno quiere, puede aceptar, pues, con muchas creencias que todo el mundo asuma, pero que también se sabe que son falsas. No sé, creer en el horóscopo, que creer en la suerte, en que ciertos números me van a dar suerte, en que si salgo con el lápiz con el que aprobé el examen voy a volver a aprobar, no sé, en que si hay malas vibraciones en el ambiente, no sé, se me transmiten, no sé. La gente puede tener creencias claramente infundadas y no racionales, pero no hay ninguna razón moral para obligar a la gente a no ser así. Lo que podemos hacer es, y esto es una herramienta paternalista, tratar de educar a la gente para que la gente adquiera más herramientas para desarrollar su propia libertad. Por ejemplo, si le doy a alguien en las primarias principios básicos de biología y le digo que la gente tiene, por ejemplo, un sistema digestivo, un sistema nervioso, circulación sanguínea, esto lo va a capacitar para saber, por ejemplo, que si se corta tiene que tratar de detener la hemorragia, que si come algo venenoso, pues lo tiene en el estómago y a lo mejor le conviene vomitar, o explicarle que los médicos estudiaron biología y por eso son buenos los médicos, y a diferencia de los brujos. Pero si uno no lo quiere creer, a uno no lo pueden obligar. Libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de profesión de cualquier creencia que uno tiene. A ver, claro, una buena pregunta de Xochitl es, ¿qué significa realmente la ignorancia? Porque puede ser que uno crea que el otro es ignorante simplemente porque cree algo diferente. El que es cristiano piensa que el musulmán es ignorante porque no cree en el Dios verdadero. Y no sé, el que cree, no sé, en la iluminación budista, cree que el ignorante es el que no es un iluminado, el que no tuvo su despertar espiritual, por ejemplo. Y el que cree en los espíritus de sus padres, cree que el ignorante es el que cree en Dios. Entonces, o el que cree en la ciencia, el que cree en la ciencia occidental, hay quienes creen que justamente creer en las vacunas es ser ignorante, y que creer que los antibióticos van a quitarle a uno una infección bacteriana es ser ignorante, y no sé, y que son los espíritus los que nos enferman, no los virus ni las bacterias. ¿Quién es el ignorante? Según cuál sea el tipo de creencias que tenga uno, va a considerar ignorante a otro. Ahora bien, yo creo que sí hay teorías que están mejor fundadas que otras.
porque tenemos muchísima evidencia para creer que existen los microorganismos, no sé, que la Tierra no está en el centro del universo, que creen en la teoría evolutiva de las especies, para creer que el universo está constituido por átomos. Hay muchísima evidencia. Entonces, yo creo que sí hay creencias que están mejor fundadas que otras. Pero por otra parte, creo que tener las creencias correctas, lo que tiene de bueno es que nos da más libertad. No es que sea moralmente incorrecto no tenerlas, es que nos hace libres. Porque nos ayuda a sobrevivir. Porque nos ayuda a estar sanos para elegir nuestras vidas. El conocimiento nos ayuda, pero lo que más nos ayuda es tener la capacidad de evaluar el conocimiento. ¿Qué opinan ustedes? A lo mejor creen que la ciencia occidental es falsa y que las vacunas son una imposición del capitalismo occidental y que es mentira que la gente se muere de COVID. Pues yo creo que no, porque hay un montón de gente que yo conozco que se murió, pero bueno. No sé, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Hasta dónde tiene que llegar la libertad? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué derechos? ¿Qué cosas nos podrían imponer y qué cosas no? Pues yo Maestra, considero que la... perdón. Sí. No sé si... Gracias. Gracias. Sí, yo considero hasta cierto punto lo que plantea Emil sobre la libertad, me parece que está bien como principio, ¿no? Mientras no se afecte a otros, me parece que es correcto que todo lo demás sea cuestión de la libertad. Sin embargo, ya en estos casos particulares, pues ya hay, o sea, ya no es tan clara el límite, ya no es tan clara la línea, y también creo que porque se malentiende la cuestión de libertad, ¿no? De decir, libertad, pues es hacer lo que yo quiera, ¿no? Y si entendemos la libertad bajo estas restricciones o este concepto de no afectar a otros, pues ya no entra ese concepto, ¿no? Y ya entonces cuando entran estas otras cuestiones, bueno, por ejemplo, que afecto a otra persona, a lo mejor no por el acto, sino por la omisión misma, como decíamos de lo de las vacunas, pues se vuelve todavía un poco más menos clara la delimitación de la libertad, ¿no? Y quizás eso es justamente lo que nos hace llevar a estas como confusiones o a estos planteamientos, ¿no? De hasta dónde sí tiene límite o no la libertad. Sí. ¿Quién más? ¿Quién iba? ¿Juan Carlos ibas a decir algo? Buenas tardes, maestra. Sí, Lo que pasa es que yo tuve una experiencia en el transporte público. Yo me subo con todas las precauciones porque sigo esas normas, ¿no? De cuidado y de sana distancia y de todo lo que nos han dicho. Entonces se sube un señor, pero se sube sin cubrebocas. Entonces, pues todos alrededor, los que íbamos, pues lo empezaron a ver mal, ¿no? Yo asumí que pues tiene libertad de hacer eso, ¿no? Pero estamos en pandemia, estamos en un momento en el que pues esta libertad pues se expone a todas las demás gentes, ¿no? Entonces una señora sí le dijo, oiga señor, es que usted está exponiéndonos, ¿por qué no trae su cubrebocas? Y la señora le dijo, con fundamentos, es que estamos en pandemia. Usted no puede subirse en un espacio reducido sin cubrebocas y luego viene hablando por teléfono. Entonces se hizo una breve discusión y pues yo estaba observando la posición de la señora
y la posición de la otra persona. Entonces ambos pues tienen razón, porque la otra persona dice, no, pues se me olvidó, no tengo para comprarlo. Entonces yo digo, pues es que tiene derecho. Yo vengo saliendo del COVID, toda mi familia se enfermó. Entonces, esas creencias negativas a lo mejor que yo en su momento también, por ignorancia, contemplé, se disiparon porque ya me dio, ya tengo la vivencia. Estoy estoy ahorita ya salí, ya me recuperé y estoy aquí. Pero en el contexto lo que quiero decir es que sí, o sea, la libertad sí tiene un límite, ¿no? Mientras sí llega a tener un límite. O sea, que ese límite es el que a veces no vemos. Como el ir a las fiestas, subirse así a los transportes, o exponer su propia salud, o incluso la gente que le dio, seguir todavía exponiéndose a contagiar a demás gente. Bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien. Sí, tienen razón los dos. Tiene razón Mario de Jesús en que los límites a veces no son claros. ¿Por qué no son claros los límites? Porque como el límite es cuando daño a otro, puede haber casos en los que no sea claro si daño a otro o no. Y tiene razón Juan Carlos, porque yo creo que este es un caso en que no es dudoso, porque yo creo que sí es muy claro que uno está exponiendo a los otros a un riesgo importante, es un riesgo muy importante, porque es una enfermedad muy contagiosa y un alto grado de mortalidad, que es como entre el 10 y el 20%, dependiendo de los estados y de las medidas de salud, es un grado de mortalidad muy alto. Entonces, a mí me parece que es un caso claro en donde sí se afecta a otros. Si se afecta por acción o por omisión, eso es algo que vamos a tener que tratar mejor en otra clase. Que es si es distinto causar daño por acción que por omisión. En el utilitarismo, que lo vamos a seguir tratando, hay varios temas que nos quedaron del utilitarismo para la próxima clase. Uno es si es distinto, si son distintos los efectos de las acciones que de las omisiones. El utilitarismo acepta que no se puede dañar tanto por acción como por omisión. Entonces, en este caso, la omisión de ponerse cubrebocas sí es una acción. La omisión sí es un tipo de acción. Y sí uno puede causar daño por omisión. En este caso de la persona que nos comenta Juan Carlos, dice, pues se me olvidó. No tengo para comprarlo. Entiendo el argumento del hombre, que era lo que tenía que pasar en este caso, que el conductor del camión nunca debió haberlo dejado subir. Ahí hay alguien que tendría que ejercer una especie de autoridad. Y si no tiene para ponérselo, que no salga a la calle. Y si no puede ir a trabajar, lo siento, pero hay un montón de personas en riesgo que se consigue el cubrebocas o que no vaya a trabajar. Se puede poner cualquier cosa de cubrebocas, un pedazo de trapo, de camiseta vieja, algo seguro se puede poner. Pero es cierto que el principio no siempre es claro. ¿Cuánto afecto a otro? Puede ser una cuestión vaga, dependiendo del tipo de acción. Y aunque con esta enfermedad creo que sí es claro que uno sí tiene la obligación de ponerse el cubrebocas, hay otras cosas que pues no son tan claras. Por ejemplo, tengo permiso, si salgo a la calle con cubrebocas, pero sin necesidad, nomás porque tengo ganas, ¿de eso soy libre o no soy libre? Pues afecto a otros, estoy al aire libre, la probabilidad de contagio es menor, entonces en general uno diría, pues no, ahí no. La probabilidad de afectar a otros es mucho menor, entonces la libertad personal de circulación es muy importante, por lo tanto ahí pues, sí, el Estado no tendría que encerrar a la gente en su casa. Eso sí sería una libertad, un límite muy importante de la libertad personal.
¿no? Que no nos dejaran salir de casa durante toda la pandemia. Muy bien, hay varias cosas que nos quedaron. Dice, acá en la zona en que vivo, mucha gente anda sin cubrebocas, a pesar de que mínimo cada 2 casas ya ha habido muertos. Muy bien. Entonces, para cerrar, ¿de qué estamos hablando? Justamente de los límites de la libertad. La idea de Stuart Mill es extender la libertad lo máximo posible, y para extender la libertad, lo que él quiere son poner límites no a los individuos, sino al Estado. Entonces él dice, el Estado cuando no puede intervenir. Lo que él está diciendo no es cuando sí, sino cuando no, porque en la época en que él está escribiendo, lo que está haciendo es tratar de limitar la interferencia del Estado. Entonces dice, no puede intervenir cuando no se perjudique a otros. Y cuando sí se perjudique a otros, ahí habrá que ver. Pero cuando no se perjudica a otro, seguro que no. Esto es un área que se llama vida privada, y el Estado no puede meterse en la vida privada de los individuos. ¿Por qué? Porque las concepciones valorativas, los sistemas morales, los sistemas religiosos, los sistemas de creencias, sean verdaderos o sean falsos, son privados. Esa es la idea. No porque algo sea verdadero, a uno se lo pueden imponer. Muy bien. Y nos quedan unas cuantas cosas que tenemos para la próxima. Pero ya se nos terminó la hora y muchos tienen clase. Entonces, bueno, ahí les pongo en la plataforma qué hay que leer para la próxima. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final? Veo que no. Bueno, entonces, muchas gracias por haber asistido, y nos vemos el jueves. Muy bien. Hasta luego, gracias. Pilares en los que estabas ya. Hasta luego, gracias, profesora.